Sí, ya llovió, doctora, porque 7 años 7 años probablemente, ¿no? tuvimos más o menos, doctora Elisa Otero Cerdeira, a quien saludo con mucho cariño y gusto, médico neurólogo responsable de la Unidad de Trastornos de Movimiento de la Sociedad de Beneficencia Española de México. La doctora vino, estábamos hablando 7 años cuando yo tenía el programa de televisión Bien Familiar. Así es, desde entonces. Desde entonces, y ahí hablamos del Parkinson. Así es, Ha Fernanda. cambiado porque sabemos que lo que platicábamos ahorita con Carmen Aro y que ha sido parte, fíjate, curiosamente hoy, parte medular como de un hilo conductor del programa, ¿no? Estamos viviendo más, nos estamos enfermando cada vez más de cosas que conocemos, otras que no tanto, otras que hemos avanzado. ¿Hay nuevos conocimientos en los últimos 10 años del Parkinson? Sabemos cosas nuevas y al mismo tiempo sabemos poco sobre cómo solucionar la situación. Mira, es una enfermedad que ha sido descrita desde hace casi ya 200 años. Casi se van a cumplir estos 200 años y aún sigue el diagnóstico clínico siendo la parte fundamental, es decir, la evaluación clínica, los síntomas del paciente y lo que nosotros observamos en él. Sabemos muchas otras cosas que sí han cambiado la evolución y que han podido llevar a la enfermedad de Parkinson a ser totalmente diferente a lo que era en los 50, en los 60, por ejemplo. Pero si hablamos específicamente de cifras, una cosa muy importante, entender la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevaleciente a nivel mundial después de la enfermedad de Alzheimer. Más de 1,5 millones de personas la padecen a nivel mundial. ¿1,5 millones? Aproximadamente. La mayor parte de los pacientes lo va a presentar después de los 60, 65 años de edad. Aunque hay un porcentaje de pacientes, entre 0,8 aproximadamente, que lo pueden presentar antes de los 20 años de edad. Esto es la parte juvenil o la conceptualmente descrita como enfermedad de Parkinson juvenil. Después, entre los 20 y los 40 va a ser de inicio temprano y a partir de los 45, 50, 60 ya es la de inicio tardío y es la que comúnmente conocemos, la que en mente tenemos como esta descripción de todos los pacientes con enfermedad de Parkinson. Es muy importante entenderla como una enfermedad que tiene una alteración motora, pero ¿qué hemos descubierto? Desde hace más o menos unos 7, 8 años para acá, hemos entendido que no solo es motora, de hecho hay cosas que no tienen que ver con la alteración del movimiento y que pueden estar presentes años antes y que si hoy las podemos ver entre distintas especialidades y conocer y dar a conocer, podemos tempranamente empezar a trabajar en ella. Entonces, las características del movimiento clásicas son lentitud, rigidez del movimiento y temblor. En ese estricto orden es la descripción. A ver, de entre los 60, 65 años, con todo lo que dijiste. Todas, si tanto tú la tienes juvenil, primero, claro, ¿qué? tanto la Segundo, juvenil, ¿qué? Y tercero, ¿qué? correcto, que es muy importante, lentitud en el movimiento. Primero. Llamada bradicinesia, rigidez en el movimiento, que puede ser identificada por la persona como torpeza del movimiento o dolor al ejecutar movimientos, o temblor, porque hay formas que pueden no temblar, ¿correcto? Entonces, claro, cuando la forma es tremorígena, es decir, temblorosa, va a ser muy evidente y van a acudir rápidamente. Pero cuando la forma no es temblorosa, tremorígena, pues se tardan más en llegar. Las estadísticas más o menos a nivel mundial y las que ya se están efectuando a nivel nacional, que se parecen mucho a las de nivel mundial, hablan de que hay un retraso en el diagnóstico de la enfermedad hasta por 3 años, a diferencia de países como Estados Unidos, como España, que la llegan a tener 1 año. Y eso marca diferencia porque mientras más temprano empieces el tratamiento, tanto farmacológico como de neurorehabilitación, lo que cambia es la forma en que evoluciona. Es como si se lentificara de alguna manera. ¿Lo puedes aplazar? Sí, aunque no lo quitas, puedes cambiar la forma en cómo va evolucionando, pero eso depende de hacer un diagnóstico temprano, de emplear los medicamentos adecuados y además de dar las técnicas en el momento adecuadas que hoy tenemos como la cirugía en el momento que se ha establecido. Que es importante entender, como te comenté hace rato, que también hay síntomas que no son motores, que pueden acompañar a la enfermedad o estar presentes antes de lo motor y después acompañarla durante todo su transcurso. Esto es
es, por ejemplo, la disminución del olfato o la ausencia del olfato. Eso no se sabía antes, ¿eh? Eso No. es de las cosas nuevas. Correcto. Eso junto con tener trastornos en el sueño de la conducta, REM. Esto significa movimientos, hablar dormido. Cuando estas cosas se presentan y se suman junto con otras no motoras, como el estreñimiento repentino de un tiempo o dolor crónico de alguna articulación como hombro, esto puede ser síntomas no motores tempranos, que dependiendo las estadísticas que tú revises, pueden estar presentes entre 3, 5 o hasta incluso 20 años antes de que se presente lo motor, es decir, la lentitud, la rigidez y el temblor. Pero entonces, doctora Otero, aquí pues lo que básicamente podemos resumir en general es que pues que tengas suerte con el médico que te atienda. Hay que estar alerta, hay que ¿Estás dar de acuerdo? a conocer. Porque donde no Claro, te atine, claro. ay, casi tiro lo verde. Donde, Claro. si no Claro. te dice, oye, tu diagnóstico es este, o fíjate que tú a futuro puedes, o porque estás rígida, estás tensa, Claro. que Cada vez más a través de foros como el tuyo y de otros distintos foros, incluso Gracias, científicos y no científicos, lo cual agradecemos infinitamente los especialistas y subespecialistas en trastornos del movimiento como yo y otros compañeros. Estamos cada vez más dando a conocer tanto a pacientes como a familiares, como a gente que no lo conoce, como a otros especialistas para llegar a tener a esos pacientes en un diagnóstico temprano. Porque si bien es cierto que cuando el diagnóstico es tan temprano y solo es la sospecha porque llegó al otorrino y tiene alteración de olfato, o llegó también después por una alteración de sueño a cualquiera de otros, el ortopedista ya se van sumando cosas, entonces lo mandan al neurólogo, y aunque es verdad que en esos momentos no podemos dar ciertos manejos específicos, sí podemos sospecharlo y empezar terapias que son importantes, como la de neurorehabilitación en forma muy temprana. A ver, vamos a una pausa, regresamos con la doctora. No, pues ya me están pidiendo que por favor tu teléfono. Doctora Elisa Otero. ¿Cómo no? ¿Es este el que quieres que dé? Sí, claro, este es el de la Unidad de Trastornos del Movimiento y Neurociencias de México, UTMON, de donde soy fundadora, directora y además es parte importante de la unidad, junto con en donde trabajo, que es el Hospital Español también, en donde también soy la encargada de la Unidad de Trastornos del Movimiento. Entonces marcarían 55 en caso de ser República Mexicana. Exactamente. 6841 3746. Así es. 55 68 41 37 46. Tenemos la página también Sí. de la unidad y el correo. ¿Cuál es? La página es www.utmon.com.mx. utmon.com.mx Y mi correo, el correo en donde podrían con muchísimo gusto ponerse en contacto también, neurotm@utmon.com.mx. Vamos a una pausa, volvemos con la doctora Elisa Otero Cerdeira. Esto del cerebro, qué bárbaro, a mí me parece fascinante. No, es que fíjense que sí, ahorita le dije a la doctora Elisa Otero Cerdeira, porque esto el presidente Enrique Peña Nieto me lo cuestiono mucho. Porque hay momentos, si estamos hablando justo del cerebro, hay momentos en que los errores son, ¿cómo explico? Muy básicos. Muy básicos. Es uno básico que estaba yo diciendo, que no es exactamente ese el error que tuvo, pues, pero es como decir el estado de Cuernavaca y saludos a la ciudad de Morelos. Hay como cosas muy básicas. Y yo le decía a la doctora, a veces me cuestiono, ¿de verdad habrá en gente como él y como otros? A mí me pasa, cuando yo estoy muy cansada, confundo Colombia con Colima. O sea, mi cerebro no da para más. O sea, es cansancio, no da. Quiero a lo mejor hacer un guión o una preparación o una columna y pues nomás me entra el golpe de papel blanco porque pues no puedo. O a veces, pues quiero decir una palabra y me sale otra. Hay cansancio en el cerebro y esto te puede llevar a este tipo de cosas.
Fíjate que, por ejemplo, muy manifiestamente en la enfermedad de Parkinson, que es de lo que estábamos justo platicando, hay manifestaciones de todo tipo y una de ellas puede ser cansancio por alteraciones en el sueño, muy tempranas e incluso en otros momentos de la enfermedad, obviamente, ¿no? Pero aquí lo importante es tomar en consideración cuáles son las sintomatología general de cualquier persona, en este caso de pacientes con la propia enfermedad, para prontamente empezar a tener el manejo que sea pertinente, porque si no se puede prolongar y progresar la disfuncionalidad de un paciente. Aquí es muy importante entender que en cuanto se tenga alguna sintomatología hay que acudir a cualquiera de los especialistas. Pero esto puede ser, digo, sí. pues, perdón que saque el tema, es que como está en redes ahorita, volcando las redes el tema del 00 no sé qué, y estamos hablando de Parkinson, Alzheimer y la activación de la mente, el uso de la mente, la mala alimentación, el no descanso, ¿cómo explico? El pasar de un tema a otro, ¿no? Porque pasas de un tema a otro y otro y otro y otro. ¿Qué de veras te puede generar pues esto, cometer este tipo de cuestiones, ¿no? Que parecen tan básicas que pues resulta que no lo son para determinadas personas. Sí, hay distintos puntos en cuanto a eso, pero los cansancios y más manifiestos, por ejemplo, cuando lo podemos evidenciar más, es en pacientes como pacientes, tú lo acabas de decir, con Alzheimer, con enfermedad de Parkinson. Estos pacientes cuando no duermen bien y no tienen buenos descansos, ahí se ven muy manifiestos, pero en ellos propiamente tiene que ver con la enfermedad, en estos pacientes, en nuestro caso. Hablando específicamente de ellos, en la enfermedad de Parkinson hay que acudir. ¿Qué es muy importante de esto, Fernanda? Mientras más pronto acudes, a lo largo de la vida, el pronóstico funcional va a cambiar definitivamente. Si puedes acudir, siempre tiene que ser el neurólogo, el médico especialista encargado de hacer el diagnóstico. A partir de, como tú dices, algunas cuestiones que pueden tener que ver con cosas no motoras, como concentraciones, sueños, para estos pacientes en particular, y ya motoras cuando hay lentitud de movimiento, rigidez del movimiento y todo lo Por ejemplo, demás. que se duerman las manos, que te duelan las, ¿cómo se llaman? Pues las extremidades. Claro, generalmente es una extremidad, pero cuando hay algún tipo de sintomatología de esa forma, hay que acudir a los médicos especialistas, en todo caso ortopedistas, el mismo internista puede orientar sobre todas estas sintomatologías y si alguna de ellas corresponde a algo neurológico te enviará. Pero es siempre el neurólogo, el especialista encargado de hacer el diagnóstico. A lo largo de la evolución, posteriormente lo que va a suceder es que el médico neurólogo va a empezar la terapéutica tanto farmacológica como de neurorehabilitación específica para encaminar a la evolución adecuada del paciente. Y tarde o temprano va a venir un momento en el cual tenga un papel importante la cirugía, que va a ser una herramienta fundamental en algún momento histórico de la enfermedad del paciente. Elisa, ¿tú has visto un cerebro con Parkinson? Sí. ¿Cómo es? Igual. ¿Eso es lo malo? Claro, macroscópicamente no hay ninguna diferencia. Recordemos que la diferencia es microscópicamente. Acordémonos, desde hace mucho tiempo lo hemos platicado y es importante retomarlo. Lo que sucede es una afección adentro de un grupo de neuronas que se dedican al movimiento porque se acumulan unas proteínas y detonan la muerte neuronal de todas esas áreas. Y por eso sabemos que en algún momento la detonación de la muerte es en áreas que tienen que ver con olfato, con sueño. Por eso hoy las entendemos como síntomas tempranos y posteriormente ya son las áreas motoras, que ya es cuando es tan evidente y ya lo podemos ver. Pero claro, otra vez, si se acude temprano con el especialista indicado, el pronóstico y la progresión cambia y la calidad de vida con ello. A fin de cuentas, en lo que queremos siempre tener el enfoque es en la calidad de vida de la persona. Hace mucho tiempo, que habrá sido en los años, pues sí, casi finales de los 80, han sido varias oportunidades que he estado, lo he dicho aquí en el micrófono, en Cuba, y había en aquel tiempo en el Centro de Rehabilitación Neurológica en Cuba, en el CIREN. De hecho, doctora, ahí mandaron a rehabilitación a Maradona en el tema de las drogas. Y ahí tuve posibilidad de irlo a ver.
Y en ese centro, en varios viajes que hice, pues en una investigación periodística, encontré que tenían muchos avances para el Parkinson. En ese tiempo estaban algunos médicos de Fidel, entre ellos Álvarez Cambra, ahí en el Siren, y entraban, hacían, doctora, una pequeña incisión a la gente con Parkinson, digamos, ¿ven donde dicen que es el tercer ojo? Que es el lóbulo frontal básicamente, que es en la frente aquí, arriba de tus ojos, en la frente de tus cejas, como un poquito más para atrás donde empieza el pelo. Ahí hacían una incisión para controlar el temblor del Parkinson. Eso sigue, eso es bueno, eso, ¿qué se encontró al respecto? Porque en su momento era como wow. Te voy a explicar. Desde los 60s que la terapéutica con la levodopa ha sido una parte fundamental. ¿La qué? La levodopa es el medicamento central en la enfermedad de Parkinson. Hemos entendido que hay que dar otros medicamentos antes, otros medicamentos junto con ella, pero ella es una parte fundamental en el tratamiento. Pero aún antes del surgimiento de la levodopa, que es la terapéutica importante, la cirugía ya tenía un papel en la enfermedad de Parkinson. Entonces, claro que a lo largo de la evolución, la técnica, el resto, la biotecnología nos ha ayudado, y la tecnología, la física, la ingeniería nos ha ayudado a entender distinto la terapéutica. Entonces, en un principio y aún hoy, hay cirugía que solamente es a base de lesión, una lesión bien localizada en estructuras del movimiento que van a mejorar la conducción nerviosa y permitir que vuelva otra vez el movimiento a estar lo más estable posible. Y hoy ya no nada más tenemos a la lesión, que sigue estando vigente en algunos casos específicos. Hoy tenemos justamente estos dispositivos que son electrodos que se introducen uno de cada lado del cerebro, en cada hemisferio, hacia esos mismos puntos que se hacían las lesiones de las que estamos hablando, y que ellos transmiten energía en voltaje que los regula el neurólogo en el consultorio una vez operado, y que favorece que mejore el movimiento. Entonces, por eso estos dispositivos y la cirugía son una herramienta más dentro de la terapéutica. No cambia a la enfermedad, es decir, no la cura, pero dentro de la evolución la va aplazando. Claro, hay un momento histórico en donde todo paciente la va a necesitar. Y primero, que tenga enfermedad de Parkinson, obviamente, y segundo, que tenga una adecuada respuesta a los medicamentos y que ya hayan pasado años de estarlos dando. Y entonces puede ser el momento preciso en donde estos aparatos electrónicos van a cumplir su función como herramienta dentro del caminar y del momento histórico que dependa del paciente. Imagínate a alguien que está nervioso y que tiembla. Tiembla en sí, pues tiembla. O hay alguien que está duro y dale con la pierna, ¿no? Que te puede estar en paz, deja de mover la pierna. O hay alguien que solamente al entregar un plato, al cargar un plato y ponerlo, le tiembla la mano. Todo eso hay que verlo. Es decir, hay cosas... ¿Por qué te pregunto esto, doctora? Que eres muy picuda en el tema, mi querida doctora Elisa Otero. Siento que en México hay pocos especialistas como tú. Hay muchos, pero poco conocidos. Justamente porque hay pocos espacios para que se den a conocer. Pero siento que la mayor parte de la población lo meten como en varias canastas. Es decir, algo que puede ser Parkinson, pues a lo mejor lo confunden con... temblores de vete tú a saber qué, claro. o decir que es Alzheimer cuando a lo mejor es Barré, no sé. Claro. Creo que el diagnóstico es bien difícil, es lo que te quiero decir. Ciertamente. De hecho, hay muchos tipos de temblores, como tú bien dices. El característico temblor de la enfermedad de Parkinson es en reposo, cuando el miembro, la mano, el brazo, está totalmente quieto sobre la mesa y empieza a temblar en el reposo. Es verdad que hay un porcentaje de pacientes que pueden haber en su vida temblado y tener otro tipo de temblor a la acción, es decir, al tener un acto, al tener algo en la mano,
y que posteriormente puedan además, porque no es que se conviertan, sino puedan además tener una enfermedad de Parkinson. Pero es por eso que el Banco de Cerebros británico establece ese estricto orden para el diagnóstico que te conté. La lentitud y la rigidez son básicamente los síntomas que predominan dentro de los 3 cardinales, aunque el temblor va a estar incluido, pero predominará si es de reposo. Pero sí hay que hacer un diagnóstico diferencial muy importante, porque hay otros síntomas que pueden dar temblor, que si además no vienen en conjunto con rigidez y lentitud, pues no necesariamente es Parkinson. Es decir, no todo lo que tiembla es enfermedad de Parkinson. Exacto. Correcto. Porque puedes temblar con un medicamento. Correcto. Por hipotiroidismo, por hipertiroidismo, por café fisiológico, etcétera. Hay muchos tipos de temblor. Si se acompañan de la lentitud y la rigidez o tiene características de reposo, puede ser una enfermedad de Parkinson, pero por eso hay que acudir al especialista y siempre es el neurólogo el especialista encargado. Hay subespecialidades como la mía en trastornos del movimiento, somos unos entre nosotros, y la verdad es que el grupo de neurólogos nacional, que somos alrededor de 1,500 no más, tenemos una gran capacidad de hacer un diagnóstico y de envío a su especialidad si es que se necesita. Ahora, entiendo que si damos tus datos y hay uno de esos 1,500 en Monterrey o Chihuahua, o sea, pueden acudir a esta red. Es decir, tú sabrías cuál es el picudo como en cada estado de la República Mexicana. Sí, de alguna manera podemos contactarnos y tener el enlace para que podamos darle quién sería la gente pertinente más cercana. El teléfono de la doctora Elisa Otero, Hospital Español, acuérdense de trastornos de movimiento, neuróloga, es utmon.com.mx 5568 41 37 46 5568 41 37 46.